tardes. Iba a decir buenos días porque estaba pegado un poco con el horario, pero buenas tardes a todas y todos. Y bueno, hoy quiero invitarlos a recorrer, ¿cierto? Un tema que está transformando lo que es la forma en que investigamos, que se trata de la convergencia que existe entre la ciencia abierta y la inteligencia artificial. Por lo tanto, esta charla nace, ¿cierto? Desde mi experiencia trabajando con datos abiertos, como en el área de la salud, medio ambiente, agricultura, entre otros. Por lo tanto, la pregunta que hoy nos convoca a la mayoría es muy profunda y tiene que ver que cómo aseguramos que el futuro de la inteligencia artificial sea un futuro ético, transparente y científicamente sólido. Voy a empezar con la siguiente imagen, un poco para romper el hielo. ¿Quién no ha tenido un paper que ha sido rechazado últimamente? Muchos, sabemos muchos. De 10, con suerte 2 quedan aceptados. Y claro, hasta la inteligencia artificial, como aparece en la imagen, ¿cierto? Nos consuela o nos miente con cariño. Es como una especie de mentira piadosa. Por lo tanto, este tipo de situaciones nos muestran que la inteligencia artificial no es mágica. Depende de cómo lo utilicemos, de nuestra capacidad de discernir, de lo que es real, de lo que es valioso y ético en nuestra área que es la investigación. Eh, en los últimos 10 años, ¿cierto? La inteligencia artificial ha cambiado al mismo tiempo radicalmente la forma en cómo investigamos. Han aparecido numerosas herramientas y muy conocidas hoy en día en diferentes contextos. Entre ellas es AlphaFold, ¿cierto? Que es una herramienta que predice estructuras de proteínas con una precisión muy alta. También está GPT-4 y un montón de otras variantes que permiten generar texto automático y científico coherentes en segundos, como también Elicit y varias otras más que ayudan, por ejemplo, a revisar o generar revisiones sistemáticas. Pero la pregunta que surge de estas herramientas, ¿qué pasa cuando el uso de ellas, cierto, se usan sin transparencia, cinética, ¿cierto? Es ahí donde entra recién el concepto, ¿cierto?, de lo que es la ciencia abierta, que es lo que estamos abordando el día de hoy. Y antes de seguir avanzando, me gustaría de alguna manera definirla. Y para ello, este concepto no es algo nuevo, pero sí es más urgente que nunca por toda la difusión que hoy en los últimos años se ha dado con un montón de publicaciones que han crecido 400, es decir, 4 veces más que en 20 años atrás, por ejemplo. Eh, por lo tanto, siempre digo que la ciencia abierta es un movimiento que busca democratizar el conocimiento y se basa principalmente en tres pilares que son los que aparecen en esta figura. El de la transparencia, que significa que nuestros métodos, nuestros datos y decisiones puedan ser verificables o reproducibles. La colaboración, que la ciencia, ¿cierto?, sea un esfuerzo colectivo y no individual. La última, la accesibilidad, que los resultados del conocimiento que se adquiera no dependan del poder adquisitivo. En este contexto de estos tres pilares, ¿cierto?, podemos ver que la inteligencia artificial puede analizar millones de artículos en segundos. Veo que, por ejemplo, en varias charlas me ha tocado de conocer a personas que utilizan mucho Notebook LM para leer y revisar artículos de manera mucho más rápida. Sin embargo, la transparencia y la accesibilidad a ellos, ¿cierto?, van cobrando cada vez un valor aún mayor. Acá podemos ver que en el pasado, ¿cierto?, gran parte de la investigación o información científica estaba centrada o encerrada tras suscripciones que eran muy costosas. Esto hacía que la reproducción de esos experimentos fuera limitada, como también la colaboración. Y hoy, con la ciencia abierta, ¿cierto?, ha cambiado ese paradigma. Los métodos hoy en día se publican, los datos se comparten, más adelante voy a mostrar algunos ejemplos de ello. Los repositorios están abiertos a todo el mundo, por lo tanto la transparencia aumenta y con ello la confianza pública, lo que permite que otros investigadores o investigadoras vayan avanzando sobre el trabajo existente. Un ejemplo de ello muy famoso es el proyecto del genoma humano. Este proyecto
en el cual tiene alrededor de 13 años, nació en los 90, ¿cierto? Fue uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la historia. Como ya lo mencioné, comenzó en esta época y reunió o involucró a miles de científicos de distintos países. Tomó 13 años poder desarrollarlo, costó alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Qué se pudo hacer con toda la información y los datos que se pudieron obtener? Tomar una decisión que revolucionó lo que era en esa época, que fue la liberación pública de todo el genoma humano. ¿Qué significó eso? Que miles de laboratorios de todo el mundo pudieron usar esos datos para, por ejemplo, generar nuevos estudios clínicos, biomarcadores y un sinfín de otras herramientas, todo gracias a la ciencia abierta, a los datos que fueron abiertos, a la colaboración global y a los avances que hay en inteligencia artificial. Pero ¿cómo se cruza la inteligencia artificial con la ciencia abierta? Que es como el corazón de esta charla. El primer concepto o el primer punto está relacionado con que la inteligencia artificial necesita de la ciencia abierta para poder existir. La inteligencia artificial que hoy día conocemos, la cual tiene más de 70 años de historia, es posible gracias a prácticas que nacen, ¿cierto?, de la colaboración. Hoy en día hay diferentes repositorios donde uno puede ir reutilizando código abierto. En nuestra área de la informática venimos con el concepto de código abierto o open source desde hace muchos años. Linux es un ejemplo de ello. Y gracias a este desarrollo, evolución, ¿cierto? Grandes modelos como los de gran escala, como de lenguaje, modelos de visión o el AlphaFold, que uno de ellos, fueron entrenados gracias a datasets que fueron públicos, entre ellos Archive, PubMed, Wikipedia, GitHub, bases de genómicas abiertas y un sinfín de otros. Por lo tanto, la comunidad científica pudo liberar código, paper, dataset y con eso va transformando una materia prima para futuras investigaciones y colaboraciones. El segundo concepto o término está relacionado con que la ciencia abierta necesita, además de la inteligencia artificial, para poder seguir escalando. ¿Qué significa eso? Que la avalancha de papers que hoy en día se publican o se comparten, los datos, los códigos, hacen de alguna manera imposible que un humano, ¿cierto?, pueda gestionarlo sin la ayuda de una IA. En ese aspecto, la IA permite hacer lectura masiva de literatura científica, lo podemos ver con el Notebook LM, como también la extracción automática de datos en artículos. Hay unas herramientas que se usan mucho con estudiantes de posgrado, que son, por ejemplo, Ryan o también Parsify, que permiten de manera automática, por ejemplo, detectar artículos que están duplicados cuando se hace una revisión sistemática, como también la clasificación de datasets abiertos, la revisión sistemática, que ya lo mencioné, y la generación de resúmenes. El tercer concepto está relacionado con la intersección, donde ocurre la innovación, es decir, cuando la inteligencia artificial y la ciencia abierta se cruzan, van apareciendo más avances que antes eran imposibles, como el descubrimiento de nuevo antibiótico. Esto mismo fuimos testigos, ¿cierto?, cuando ocurrió lo del COVID hace un par de años atrás, donde muchos científicos, muchos investigadores compartían ciertos datos, modelos para que otros investigadores pudieran hacer trazabilidad o seguimiento, como también proyectos de ciencia ciudadana que utilizan inteligencia artificial, por ejemplo, para clasificar imágenes de biodiversidad, modelos de clima entrenados con datos satelitales que están abiertos al público, que se usan, por ejemplo, para predecir lugares con sequía o prevenir incendios, algoritmos también que se utilizan para la salud, que ya están entrenados con datos anonimizados
pero que son compartidos, ¿cierto?, de manera responsable y que ya han sido eh, procesados o verificados antes por algún comité de ética. Por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial, ¿cierto? Descubrió una nueva molécula hace un par de tiempo llamada helicina. No sé si me equivoco en el concepto, soy informática, no soy de la salud, pero que fue entrenado sobre datasets que son datos abiertos de la química y esto permitió, ¿cierto?, hacer grandes descubrimientos que antes sí la inteligencia artificial era imposible. El cuarto, el cuarto punto es el desafío, que está relacionado entre la transparencia versus la automatización. En base a esto surge la tensión que es la inteligencia artificial puede automatizar y al mismo tiempo acelerar una investigación o algún resultado. Sin embargo, con la ciencia abierta podemos quitar un poco esa opacidad que tienen este tipo de investigaciones o hacer más explicable todos estos hallazgos. Por lo tanto, se puede explicar y documentar paso a paso cómo llegó, por ejemplo, un grupo de investigación a un resultado y la pregunta clave de todo esto sería, ¿cómo aseguramos la trazabilidad? Y vuelvo a repetir el tema de la ética y la reproducibilidad cuando usamos estos modelos opacos. Esto lo pudimos ver, ¿cierto?, que antes que empezaran a existir esta regulación, ya sea la europea o la que tenemos en nuestro país, los modelos tenían mucho sesgo y era muy difícil saber por qué tomaban una decisión en particular, supongamos en tareas como relacionadas a aprobar un crédito hipotecario o un crédito de consumo, por qué a una persona no se le otorgaba ese financiamiento y al otro sí, cumpliendo ambos con los mismos criterios. Luego tenemos la solución a todo esto, que es usar la inteligencia artificial con principios y la comunidad, en base a diferentes ejemplos que voy a mostrar a continuación, para remediarlo, ¿cierto? Adoptan estos principios para regularlo. El más famoso es el 5A, en donde acá podemos ver cómo se va dividiendo cada una de las siglas que tienen que ver con que los modelos sean encontrables o fáciles de acceder, interoperables, reusables. Es decir, cada vez que uno trate de publicar en alguna revista seria, debe, además de subir toda la documentación asociada a la investigación, también un documento que declare el uso de la inteligencia artificial en las publicaciones. Documentar, por ejemplo, qué versión de modelo utilizó, como también el registro de los prompts y los parámetros. En otras palabras, la inteligencia artificial, ¿cierto?, puede acelerar la ciencia, pero si lo usamos con responsabilidad y apertura. Por lo tanto, ese es el equilibrio clave para seguir haciendo investigación en el futuro. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos reales, por ejemplo, en el uso de ChatGPT o cualquier otra herramienta de IA generativa en artículos científicos. Uno de ellos es el problema en este caso comenzó con el auge de estas herramientas, es decir, con la aparición de herramientas como ChatGPT entre el 2022 al 2023 en donde investigaciones, perdón, o investigadores empezaron a utilizar estas herramientas para redactar introducciones, mejorar la redacción, mejorar el inglés, sobre todo los que no somos anglosajones, resumir artículos, generar respuestas a revisores e incluso, en algunos casos, crear párrafos completos para lo que es resultados y discusión de la investigación. ¿Cuál fue el problema que se encontró, como bien lo aparece ahí? Que aparecían frases repetitivas con este tipo de herramientas, los textos eran muy superficiales o muy genéricos, había muchas alucinaciones, a muchos le pasó que habían referencias que eran inventadas
y inconsistencia entre secciones. No había una historia, ¿cierto?, que estuviera bien contada detrás de toda la investigación. Acá vemos algunas investigaciones relacionadas con todo lo anterior, en donde un grupo, por ejemplo, envió un artículo sobre farmacología clínica donde 12 de las referencias habían sido creadas por ChatGPT. Las citas parecían creíbles, el estilo en general del artículo era homogéneo, sin ninguna variación humana. Por lo tanto, el editor de esa revista lo detectó y el resultado de ello fue que el artículo fue rechazado. La revista emitió una advertencia, en este caso prohibido usar IA para generar referencias sin la verificación humana. El segundo caso son las respuestas a revisores generados por la inteligencia artificial. En este escenario, el paper fue detenido, la revista, con este hecho, igual casi la mayoría de los casos fue un conocimiento o fueron medidas reactivas después de que sucediera la situación. Y en este escenario, la revista, de una revista de ingeniería, actualizó su política indicando que las respuestas a revisores deben ser elaboradas explícitamente por humanos. El tercer caso fue el usar ChatGPT como un coautor. Eh, por ejemplo, en artículos de medicina se ha visto mucho eso, en estudios sociales o en preprint educativo, ¿cierto? En estas situaciones se generó un gran debate mundial porque la autoridad científica en general implica responsabilidad intelectual. Un modelo de inteligencia artificial no puede firmar declaraciones, por ejemplo, de conflicto de interés, no puede responder a errores éticos metodológicos, tampoco puede resumir algún tipo de responsabilidad legal. Por lo tanto, el resultado de esto fue que las revistas y comités de ética fueron tajantes en decir la IA no puede ser autora ni legitimizarse como creadora intelectual. Y dado todos los problemas que mencioné, que son muchos más que estos, también existe una guía práctica para el correcto uso de la ética de investigación. Debido al uso excesivo, en algunos casos tocando la frontera de la dependencia, ¿cierto? En donde mucha gente utiliza estas herramientas para escribir, resumir y programar e incluso hasta generar hipótesis, pero siempre hay que usarla con algún criterio claro. Acá vemos que lo principal es declarar su uso. En la docencia también lo usamos, utilizamos este tipo de, de sugerencias en pedirle a los estudiantes, por ejemplo, que declaren en qué parte de un informe o de un trabajo, ¿cierto?, están utilizando IA generativa. Ejemplos de ellos, Nature, Science y un montón de otras revistas científicas y rigurosas, exigen secciones explícitas en donde los investigadores o el autor debe declarar su uso. Algunas requieren especificar en qué parte específico del documento la están usando, por ejemplo, en la redacción, en la generación de borradores, en resumir literatura y un sinfín de otros. Por ejemplo, podría ser una forma como esta. Se utilizó ChatGPT versión 4, por ejemplo, para sugerir mejoras en la redacción de la sección de la metodología. Todo el contenido generado fue revisado y editado por los autores. Un ejemplo de mal uso podría ser enviar un artículo sin declarar que ChatGPT escribe la introducción, lo cual puede llevar cierto una sanción o que se rechace. El segundo caso es el sesgo. ¿Qué significa esto? Que ya se ha mencionado en numerosas charlas que la inteligencia artificial no es neutral, perdón, va repitiendo todo lo bueno como también todo lo malo de los datos con los cuales fue entrenada. Por eso cualquier salida de ella, cualquier output debe ser validado y contrastado con criterios científicos o críticos. ¿Y cómo mitigar esto? Por ejemplo, validar los resultados con expertos humanos, probar que los datos provengan de distintas fuentes,
Y, por ejemplo, en este contexto, modelos de diagnóstico por imágenes entrenados principalmente con pacientes europeos, que en la mayoría de los casos funciona de esa manera, pero aplicados en población latinoamericana, donde nuestra cultura, nuestra etnia, ¿cierto?, es muy diferente, genera una menor precisión, por ejemplo, en una clasificación. O modelos de texto entrenados con corpus en inglés también generan sesgo cultural, lingüístico o científico. El siguiente punto es evitar la generación de datos falsos. En este contexto, la inteligencia artificial, como ya se mencionó, puede inventar referencias, resultados, análisis que podrían parecer confiables, pero no necesariamente veraces, como los ejemplos que aparecen ahí. ¿Cómo evitar todo eso? Verificar todo manualmente, usar la IA para organizar o resumir y no para fabricar contenido científico desde cero. Y por lo tanto, para finalizar esta sección, la IA debe ser siempre utilizada como apoyo, así como se usaba la calculadora para automatizar tareas de cálculo, ¿cierto? Lo mismo debe pasar en una investigación. No debe sustituir, por ejemplo, a un investigador o al pensamiento crítico de una persona. Por lo tanto, hay que tener cuidado con toda esa maravilla que nos genera al automatizar o acelerar ciertos procesos porque no reemplaza, como ya lo mencioné, el criterio científico. Una manera de documentar todo lo anterior para que pueda ser reproducible es documentar, por ejemplo, de esta manera, declarar la fecha, qué herramientas utilizó, por ejemplo, si es más de una, cuál fue su uso, qué tipo de prompt fueron los utilizados y quién fue el humano o la humana que lo revisó. A continuación, vamos a revisar un caso práctico de cómo, por ejemplo, una revisión abierta puede ser asistida por la inteligencia artificial, por ejemplo, un sistema editorial que actuaría, por ejemplo, como un pre-revisor técnico, pero no como un evaluador final. En este contexto, este sería como el diagrama de flujo, o todo el bosquejo de los diferentes pasos. Acá vamos a mostrar cómo podría funcionar una revista científica X moderna, ¿cierto? Que integra inteligencia artificial para mejorar, pero no reemplazar la calidad editorial, ¿cierto? Y la transparencia y la ética científica. El paso uno comienza con el autor, ¿cierto? El autor o la autora envía su manuscrito, el cual llega a cualquier revista tradicionalmente a través de un PDF, archivos suplementarios, archivos tipo látex, código, hasta una carta al editor. Eh, Sin embargo, hay revistas mucho más modernas como el Elsevier, Springer y un montón de otras que cada vez cuando se va pasando por todas estas etapas, existe una herramienta como screening automático que van revisando si falta algún paso por hacer. Entonces, el paso 2, una vez que el autor sube su manuscrito, la IA empieza a actuar como un prerevisor con un enfoque ético y técnico. En este paso, la IA puede ayudar a detectar plagio, por ejemplo, utilizar una herramienta como Turnitin para detectar si hay reescritura generada por otra IA, detección de sesgos metodológicos, por ejemplo, si la muestra es muy pequeña, si no hay algún análisis estadístico apropiado, etcétera. Y luego se detectan las referencias que han sido falsas o inconsistencias. La IA como prerevisor puede detectar alucinaciones, citas mal formateadas y un sinfín de otras situaciones. Luego de eso, el paso 3 sería que el editor recibe un informe automático, es decir, esta IA va a generar un informe o un reporte que le va a decir, por ejemplo, del informe de ese manuscrito, el 3% consistía en plagio, el 21% eran frases generadas por inteligencia artificial,
no está incluida la declaración, perdón, del uso de la IA y así un sinfín de otros elementos. Por lo tanto, él o la editora va a utilizar este reporte para así tomar una decisión más rápida y con mayor precisión y les va a trasladar ese manuscrito a la siguiente fase con más información, que sería en este caso la fase 4, la revisión por pares. En este caso, la revisión es a través de humanos, no por otra IA. Los revisores humanos revisan el manuscrito con más información, más completo, y hay más seguridad de que el autor o la autora cumplió con un nivel ético mínimo para haber alcanzado esta fase. Por lo tanto, no pierden tiempo en corregir errores básicos, sino que se enfocan realmente en lo que importa, que es la validez científica. Y si esto sale todo bien, que es que el manuscrito o el artículo realmente genera un aporte a la ciencia, el artículo se publica con transparencia. La revista puede incluso agregar que se hizo un reporte con IA Screening junto con el artículo como parte de la misma ciencia abierta y así se cerraría todo este proceso. Por lo tanto, en base a este escenario, la inteligencia artificial no sustituye en este contexto la calidad humana, sino que la potencia. Y eso nos permite, ¿cierto?, avanzar hacia revistas más transparentes, más rigurosas también y más alineadas con la ciencia abierta. Y dentro de bueno, algo ya he mencionado anteriormente, pero dentro de los riesgos y dilemas éticos más recurrentes son los deepfakes científicos, la fabricación de datos o imágenes por IA, los hallazgos irreproducibles, los sesgos en datasets biomédicos y comenzando con el primer tipo de riesgo. En este contexto, la IA, ¿cierto? No solo amplifica lo bueno, sino que también potencia o amplifica los mismos errores que son humanos, como los sesgos históricos, las malas prácticas científicas, como la creación de imágenes microscópicas que pudieran parecer muy perfectas, muy reales, y en ese contexto esto engaña de alguna manera a los revisores y va conduciendo, por ejemplo, a interpretaciones falsas. Lo segundo es la fabricación de datos e imágenes por IA, es decir, ya se estima que en este momento hay más del 20% de la información que hay en la web es sintética, es decir, es falsa. Se espera que en un par de años sobrepase la información real que está en la web. En este contexto, la ChatGPT, como otros modelos, ¿cierto?, pueden inventar referencias, datasets incluso, y tablas enteras. En el tema de los hallazgos irreproducibles, modelos de IA distintos, por ejemplo, y sus variantes pueden producir también resultados diferentes si no se documenta fielmente, por ejemplo, el ambiente del software, dónde fueron entrenados y un sinfín de otros. Por ejemplo, en un estudio de psicología mostró que mediante análisis cuantitativos generados por la inteligencia artificial variaban significativamente cuando el modelo se actualizaba. Y por último, los sesgos en datasets biomédicos, por ejemplo, modelos de diagnóstico con imágenes entrenadas obtenidas de países como la Unión Europea o Estados Unidos presentaron menor precisión en pacientes, por ejemplo, afrodescendientes o latinoamericanos. Por eso es súper importante contar con una cultura, perdón, de alfabetización algorítmica en la academia, saber cómo funcionan y destapar esa opacidad, ¿cierto?, que está detrás de todos estos modelos de IA para de esa manera detectar estos inconvenientes porque es súper importante mantener nuestra reputación en el ámbito científico. Una mancha nos, eh, se- no, no, nos catapulta o no nos entierra para toda la vida, en la mayoría de los casos.
Entonces, por eso necesitamos entender que la IA puede acelerar los procesos de investigación, pero también puede acelerar los errores si no lo usan éticamente. Dentro de las herramientas que permiten hacer todo lo anterior son, por ejemplo, Penalex, no sé si alguno de ustedes ya la conoce, que permite realizar búsquedas de paper abierto y una alternativa también libre frente a Scopus o la Web of Science. Luego está Zenodo, que en mi caso lo utilizo bastante, que te permite acceder no solamente a los artículos, sino que también a los datasets, al software y a toda la información que se puede compartir. Este tipo de herramientas potencian mucho, sobre todo a los países de bajos recursos, porque normalmente hacer una investigación requiere de mucho capital. Luego está esta otra herramienta que también permite, por ejemplo, acceder a información libre de acceso, por ejemplo, a datasets, a figuras, a tesis y un sinfín de otros datos. Luego están las publicaciones abiertas como PLOS ONE o Archive, entre otras. Archive, sobre todo, es una herramienta muy útil para los estudiantes de posgrado porque permite subir tu artículo eh, y al mismo tiempo proteger tu autoría mientras tu artículo está siendo sometido, por ejemplo, a una revisión que puede tardar muchos meses. Y de esa manera puedes, si alguien, por ejemplo, busca un tema muy parecido a tu investigación, al menos te van a poder citar. Luego está Plexity o Elicit, que también son motores de IA que permiten ayudar y mejorar lo que es la revisión por literatura, sobre todo para estudiantes de posgrado. Sin embargo, tiene un costo, que es más o menos lo que agregué en la diapositiva. Eh, bueno, y para finalizar, algunas recomendaciones. eh, Como la ciencia abierta, ¿cierto? Y la inteligencia artificial responsable no son solo modas pasajeras, son competencias esenciales para los investigadores modernos. Por lo tanto, quien domine cada una de estas prácticas tiene más impacto, más colaboraciones, no solamente locales, sino que también internacionales, y de esa manera más visibilidad científica. Entre ellas es el declarar el uso de la IA, el usar repositorios abiertos, el ser transparente con los datos y el código, el formar a los estudiantes en ética digital, eso es súper importante, y también con el ejemplo. Colaborar más allá de tu disciplina, hoy en día se fomenta mucho los trabajos interdisciplinarios. Y bueno, para finalizar, ahora sí que sí, la ciencia no avanza solo con algoritmos, sino que también con valores, es decir, con integridad, curiosidad, ética y sobre todo humanidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carola, por tu presentación, la claridad conceptual, teórica y también lo último que Mm, señalas sobre lo valórico. Dejamos abierto el mm. espacio a preguntas y le pediría a Karen que me pueda ayudar con el orden de las preguntas que surjan del público. Así que dejamos Sí. abierto el espacio, colegas. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cómo se puede estar seguro que los datos recopilados de manera automática son válidos y no hay errores en la recopilación de estos? Entonces, ¿a qué se refieres con de manera automática al uso de la IA generativa? Porque si es así, si son datos automáticos y de manera sintética, hay muchos papers que abordan la temática de la ciencia de datos que dicen que al menos en diferentes áreas para que los modelos no puedan inferir mal después en un entorno real, que hasta el 20 o 15% es el reglamento del uso de datos sintéticos.
Ya, Sí, nosotros por también, ahí era la pregunta. Ujú. sí, no estaba especificado, pero Sí. en el Sí, es caso de, que yo podría hice la escribirlo pregunta. también en el chat. Sí, Es que si yo recojo un dato de un repositorio abierto, ¿cómo me aseguro que ese dato es válido? Si dice un 60% de tal cosa es, ¿cómo puedo corroborar que efectivamente es un 60%? O la cantidad que sea, en realidad. Porque puede cometer Eh, errores ahí. Esa es mi eh, duda. ¿tú te refieres a la generación de datos sintéticos Claro, que no? al dato duro. ¿Cómo puedo estar seguro que ese dato duro es válido? Porque el tema es supervisar ese tipo de generación automática. Se supone que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto, supongamos, con uno de mis colegas del grupo de Neurobase en temas de ACV, yo puedo generar un modelo. Pero el modelo, si por ejemplo la información que genera de manera automática no está acorde con la expertise de ellos, obviamente el modelo está aprendiendo cualquier cosa menos lo relevante. Entonces, de esa manera, la única forma de validar que la información esté correcta es con gente experta del dominio de la situación. Al menos ese, pero si tú te refieres, porque aún sigo perdida con el contexto de la pregunta, si te refieres al uso de datos, por ejemplo, de Zenodo, de Kaggle y un montón de otros repositorios, se asume que esa información fue en primer lugar validada por algún humano o por algún comité o por algunos revisores. Por algo, en algunos casos, está, por ejemplo, los derechos de autor. Es decir, cada vez que yo, por ejemplo, utilizo algún extracto de una base de datos, por ejemplo, de cáncer de melanoma o para predecir, por ejemplo, infarto cardíaco, yo tengo que citar de alguna manera ese dataset público, porque ese dataset público, al ser público, valga la redundancia, que en visión por computadora, que es mi área en la que me especialicé, hay datasets que se utilizan para la academia para entrenar modelos y por cada modelo uno va generando un nuevo benchmark y ese nuevo benchmark va generando también un nuevo estado del arte. Entonces, al final, todos los modelos se van validando bajo las mismas condiciones. No sé si al final me dispersé o pude Sí. No, responder de no, alguna manera. sí, sí, me quedó claro. Gracias. De nada. acá nosotros también tenemos una pregunta para usted. Mm, Dado que usted también ha trabajado en distintos proyectos interdisciplinarios en distintas áreas, mm. esa vasta experiencia que tiene, ¿qué acciones cree usted que se podrían implementar, por ejemplo, aquí desde la BRIP, para poder Mm. facilitar de que otros investigadores también se animen a integrar la inteligencia artificial en estos proyectos, y en especial cuando hay muchos de ellos que no vienen de este tipo de áreas? El tema es que tampoco la inteligencia artificial va a ser como la herramienta mágica para cualquier problema. Eso, una de las cosas que siempre menciono para usar correctamente los modelos de IA o de Deep Learning o el que sea, dependen mucho de los datos. Entonces, si no tengo, por ejemplo, si yo quiero predecir que si el día de mañana, no sé, ahí va a llover o va a haber más contaminación que un día X, no lo puedo hacer de la nada. Es decir, la IA no es mágica, depende de la calidad y las características con los datos que fueron entrenados. Haciendo un ejemplo de estos mismos proyectos interdisciplinarios con el grupo de Neurogas, nosotros para levantar toda la información, los datos y para poder probar los modelos, nos demoramos como un año en levantar todos los datos en anonimizar también la información y las fuentes, ¿cierto? Porque no importaban más los datos que las características de la persona. Y en base a ese escenario, nos encontramos, por ejemplo, que habían datos faltantes y como todos estos modelos al final es solamente matemática y estadística, si hay un dato en blanco o nulo, eso es muy complicado para cualquier fórmula matemática. Entonces, no es la magia ¿cómo le dijera? Ni la solución para cualquier cosa. Hay herramientas más tradicionales, por ejemplo, como ARIMA y otras que también permiten hacer predicción o manejo de series temporales
como también otras herramientas de Machine Learning como regresión logística y un sinfín de otras que funcionan mejor cuando hay pocos datos, cuando hay pocas clases, cuando hay un problema acotado, porque si no, la solución va a ser peor o, como dice el dicho, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Muchas gracias. No sé Ujú. si es que alguien más del público quisiera a viva voz hacerle una pregunta a la académica. Bueno, y en el caso de que no sea así, le doy también el pase al director de investigación para que él pueda también darle término. Desde ya, muchas gracias también a la doctora Carola por habernos acompañado. Ujú. Gracias, Karen. Bueno, agradecer al público y dejo a Claudio, ¿cierto?, al subdirector para que pueda cerrar este webinar. Bueno, muchas gracias, Carola, por tu tiempo, ¿cierto? Por esta muy buena presentación, súper claro todo, me encantó, bueno, todo lo que dijiste, ¿cierto? Gracias. Y además era una persona que tiene las espaldas para decirlo, ¿no? Hace poco vi que fuiste designada editora de la revista. Estaba buscando ahora de cuál era la revista para decirlo bien, pero no lo pude. Si lo puedes decir tú, me ayudarías un montón. Pattern recognition. ¿Perdón? Pattern recognition Pattern o, Recognition. o reconocimiento de patrón en Súper. español. Sí, así que tenemos una eminencia que nos está dando un mensaje. Yo creo que es bueno escucharla y poner en práctica lo que nos dices. Así que nada, agradecido, súper bueno todo, agradecido de la asistencia también. Mucha gente, conversábamos ahora recién con Héctor que no nos esperábamos a tantas personas, así que gracias por estar acá y espero que haya sido del interés de cada uno y cada una de los que están acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación.